Anabel Hernández miente. AMLO no puso a Cienfuegos como asesor de Sedena. Es un decreto presidencial que data de 1976. Y siguen las verdades a medias o medias mentiras. Resulta que la periodista Anabel Hernández dijo para Aristegui Noticias que el presidente López Obrador no había informado que el general Salvador Cienfuegos es asesor del actual gobierno. Si se lee el encabezado, resulta algo perturbador o desconcertante, pero en realidad no lo es. Así dice el encabezado de la nota de Aristegui Noticias. Por un decreto presidencial, Cienfuegos es asesor de la Sedena en el actual gobierno. Resulta que sí, Cienfuegos es, hasta lo que se sabe, asesor de la Secretaría de la Defensa, pero no porque el actual mandatario así lo haya decidido. Lo que sucede es que de acuerdo a un decreto presidencial que data desde 1976, desde el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se dispone que los generales que hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional comunicarán en el activo, no obstante que se opere alguna causal de retiro. La periodista dijo en el programa de Carmen Aristegui que ese detalle no lo había dicho el presidente López Obrador, ni el canciller, ni el fiscal, que Cienfuegos estaba dentro del gobierno de Morena. Un ingrediente que ni el presidente de la República, ni el fiscal, ni el canciller han informado es que cuando el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de estos delitos graves, narcotráfico, lavado de dinero, etc., era asesor del gobierno de López Obrador, indicó tendenciosamente la periodista Anabel Hernández. Para hacerlo más emocionante, Aristegui mostró un documento que comprueba el nombramiento, firmado por el actual titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, desde el 1 de diciembre del 2018. Pero como en redes todo se sabe, el abogado César Gutiérrez Priego aclaró esta nota tendenciosa, y que esto se debe no a la decisión del actual presidente de México, sino que es debido al decreto presidencial de 1976, antes mencionado, que establece que todos los secretarios de la defensa se convierten en asesores del alto mando. El decreto, desde tiempos de Luis Echeverría, apunta que los generales que se hayan desempeñado en el cargo de secretario de la Defensa continuarán en el activo, no obstante que se opere alguna causal de retiro, para que sean aprovechados sus servicios como asesores de los que posteriormente desempeñen ese cargo. Así lo dijo César Gutiérrez Priego desde su cuenta de Twitter, @CésarGutiPri. Para los que me preguntaban por qué aseguré que el general Cienfuegos era asesor del actual secretario de la Defensa Nacional, es simple. Por decreto presidencial, todos los secretarios de la Defensa Nacional se convierten en asesores del alto mando. Al comentarle lo del decreto de Echeverría, Anabel Hernández agregó que de cualquier forma se debió haber mencionado desde un inicio, como si este dato fuera relevante. Si es su asesor, ¿es un asesor de papel? ¿Es un asesor operativo?, cuestionó. Este hombre, que fue acusado de cargos tan graves en Estados Unidos, ¿tiene acceso a información sensible por parte de la Sedena?, cuestionó tendenciosamente. Y se terminó el tema. Por otro lado, Sanjuana Martínez tunde a Aristegui por su entrevista con Gers Manero. Luego de la entrevista que tuvo el titular de la FGR, Alejandro Gers Manero, con la periodista Carmen Aristegui, la jefa de Notimex, Sanjuana Martínez, la tundió por el rumbo que tomó este encuentro con el fiscal y calificó como lamentable la actitud de quien se proclama a sí misma como la mejor periodista del mundo. El 19 de enero de 2020, la periodista entrevistó al fiscal Gers Manero y al hablar con él respecto a la situación de Cienfuegos Cepeda, los ánimos se caldearon entre Carmen y el fiscal. Y es aquí donde viene la irritación de Sanjuana Martínez, pues Aristegui hizo la pregunta más informal posible al decir: ¿son pendejos los de la DEA?
refiriéndose al expediente que envió la agencia estadounidense. A lo cual, @pocopelo23 en Twitter reaccionó así: miren a @aristeguionline tratando de que Gertz Manero ofenda a la DEA. Lo bueno que el fiscal no cayó en su juego perverso, ya muy descompuesta esta señora. La pregunta incluso desconcertó al fiscal, quien preguntó a Aristegui: ¿cómo dices que le dijiste? Y posteriormente respondió que él no calificaría de esta manera a los agentes de Estados Unidos. Por su parte, Sanjuana Martínez reprobó por completo los hechos desde su cuenta @sanjuananotimex y dijo esto: estudiar periodismo evitará que llames pendejos a nadie y te ayudará a preguntar de manera profesional y con respeto. Además, le recomendó a Aristegui que estudie periodismo para que se entere que la regla principal del periodismo es que no se debe discutir con los entrevistados, y en segundo lugar le señaló que estudiar periodismo evitará que llames pendejos a nadie y te ayudará a preguntar de manera profesional y con respeto, le recomendó Sanjuana Martínez. El primer tuit que le envió Sanjuana a Aristegui fue este: pregunta de Aristegui al fiscal Gertz Manero: ¿son unos pendejos los de la DEA? Así el nivel de la que se anuncia y se autoproclama como la mejor periodista de México. Lamentable. Finaliza su Twitter Sanjuana. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Son unos pendejos los de la DEA? Como dices tú. ¿Cómo dices que les dijiste? Pues, ¿qué me quiere decir usted? ¿Qué es la DEA? Por favor, ese adjetivo. ¿Son pendejos los de la DEA, doctor Gertz Manero, o qué? Fíjate que yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad y con toda precisión es que esos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debían de haber llevado de conformidad con los criterios que teníamos establecidos y con los convenios de colaboración. En colaboración, ¿por qué no lo llevaron en colaboración? Nomás pregunto eso, ¿por qué no lo llevaron en colaboración? ¿Dónde que no lo hubieran llevado en colaboración con la... Porque dudan de México y porque sospechan de que van a filtrar la información en México. Déjeme responder en su nombre, aquí interpretando. Y con esas dudas y esas sospechas les entregan a un delincuente que no soy autónomo. ¿El chiste es darme en la madre? ¿En serio? No, hombre, yo no me voy a dejar. Yo no voy a dejar que a la fiscalía la atropelle. Pero a ver, doctor, ¿quién le quiere dar en la madre a la fiscalía, según usted? ¿Perdón? ¿Quién le quiere dar en la madre a la fiscalía, según usted? Los que están diciendo todas las cosas de las que hemos estado hablando. ¿O qué quieres, que tenga un listado de cada uno de ellos para que me agarre yo un pleito con cada uno? No, hombre. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país.
Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan, cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.